Buenas tardes, mi nombre es Luis Rano y hoy les vengo a presentar los motivos por el cual deberían de considerar mi trabajo para el evento de carteles en video. Bueno, este trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar la importancia de lo que es incorporar procesos interdisciplinares. Nos apoyamos tanto de médicos, expertos en diversas áreas de ingeniería, técnicos para poder abordar esta problemática. Eh, pues parte de los principales motivos es esto. Demostrar que es importante tener perspectivas de distintas áreas y así ser mucho más acertados en los resultados que se pueden llegar a lograr. Y desde el inicio de la investigación se planteó así. Como se mencionó en el video y en el documento escrito que lo acompaña, el trabajo de investigación se centra en el diseño de un instrumental laparoscópico. Esto como alternativa a ciertas carencias ergonómicas que llegamos a encontrar en el área de la laparoscopía. Entonces, uno de los focos centrales es justo revertir un poco las consecuencias, afectaciones físicas que se pueden llegar a tener en el organismo de los cirujanos al hacer uso de estos instrumentales. Los esfuerzos fueron dirigidos como por esa parte, se abordó desde un inicio esto como se menciona, un proceso integrado por distintas áreas en el que fue fundamental el trabajo de todos. Y pues de ahí se partió, se hizo como una revisión bibliográfica de acervo documental de trabajos hechos con anterioridad, abordajes que tenían una similitud con lo que nosotros estábamos tratando de realizar. Se definió bien la problemática que se quería abordar, se buscó comprender cuáles eran los factores más involucrados, cuáles tenían mayor peso y cuáles se debían de volver a ver, sobre todo por el lado en el que estábamos abordando, que como menciono es el del instrumental. Y pues teniendo todas estas bases, todo bien definido, se comenzó a trabajar ya en una propuesta. Em, para esto se hizo una indagación con, por supuesto, cirujanos, que fueron los participantes y los que prestaron su tiempo, su ayuda para poder, pues, delimitar cuáles ellos consideraban que eran las carencias que había, cuáles son las afectaciones, los problemas que ellos resienten al pues convivir con este tipo de objetos en su día a día. Am, es importante señalar que se buscó cirujanos con experiencia para que no hubiera como un sesgo de estar comenzando en el adiestramiento o en el uso de los instrumentos y que eso fuera confundido con alguna molestia o disconfort. Por eso se consideró gente con experiencia. Con ellos se trabajó, se pudieron definir aspectos importantes, cuáles eran los que se señalaban más y pues así se comenzó a trabajar en una alternativa de diseño. Se aterrizaron algunas ideas que, como digo, eh, los cirujanos arrojaban esta información para poder tener eh, puntos con los cuales trabajar. Se comenzaron a hacer bocetos, se trató de aterrizar lo más posible que las ideas fueran factibles, tanto como para fabricarse como en funcionamiento. Fue un proceso bastante extenso, como les digo, también nunca se perdió este trabajo de interdisciplina. Había técnicos, personal de ingeniería que ayudaba todo el tiempo, sobre todo para en este aspecto de la fabricación, fuera lo más óptimo, porque uno de los puntos principales era eso, que no restara funcionalidad al trabajo del cirujano ya en un procedimiento quirúrgico. Pues así se llegó a tener un prototipo funcional, el cual se probó con algunos participantes. Se pudo am, emular un entorno en el cual se presentaran ciertas condiciones similares a las que se habían observado en la cirugía. Se usaron para esto tareas de simulación, las cuales están eh, ay, aceptadas, validadas, perdón, para pues el trabajo con el aprendizaje de los que justo hacen esta capacitación para hacer la cirugía. Con esto se probó el desempeño del instrumento, cómo es que los cirujanos percibían que funcionaba, cuál era el grado de comodidad que esto ya presentaba
si es que realmente se aminoraban los problemas que se habían mencionado. Y pues ya teniendo estas pruebas realizadas, se llegó a una matriz en la que se pudo observar que había aspectos importantes en los que se mejoraron bajo la perspectiva de los cirujanos participantes. Cuestiones como comodidad, agarre, la funcionalidad misma, la intuitividad que tenían los accionamientos, porque fue algo importante, se cambió de manera significativa cómo está configurado el instrumento. Entonces, bajo esto se pudo determinar que sí había una mejora en el desempeño del instrumento y sobre todo como punto principal se lograba tener una mejor ergonomía, por así decirlo, en el agarre del instrumental y los movimientos que necesitaban realizarse. Hubo puntos también en los que se determinó que era importante mejorar para abordajes futuros. Se estipularon también porque pues fue un trabajo que se realizó desde el inicio, como se menciona, desde el planteamiento de cuáles eran los factores que eran más importantes y hasta llegar a este punto en el que ya se tenía formulado un prototipo como alternativa a los instrumentos que se encuentran actualmente. Y pues teniendo esto, se comenzó a hacer el análisis de los resultados, como menciono, que arrojaba dentro de lo que cabe valores positivos. Y después se elaboraron las conclusiones, con lo que también se incluyó lo que se menciona puede hacerse a futuro y creo que aportaría mucho a este campo de la medicina, sobre todo de la cirugía laparoscópica, que em, como se menciona también en el trabajo, es importante de recalcar esta cuestión de ergonomía, ya que muchas veces no es tan tomada en cuenta en los avances que se hacen en este tipo de ámbitos médicos. Entonces, pues es uno de los puntos principales a señalar también que este trabajo puede brindar beneficios en materia ergonómica y de salud a la población médica, sobre todo aquí en el país, ya que pues se trabajó pensando en ellos, en que las especificaciones, los requerimientos que se llegaran a definir fueran dirigidos hacia las necesidades que ellos tienen porque pues estos instrumentos que se encuentran en cualquier quirófano no son hechos aquí, no son pensados para gente que vive en México, no tienen esta fisionomía la gente en la que se piensa cuando se hacen estos instrumentos. Por lo tanto, el cirujano debe de adaptarse a ellos y pues termina en no ser muy óptimo o al largo plazo, pues genera estos problemas de salud, estas afectaciones físicas al no tener una herramienta que cumple eh, en específico para un tipo de usuario. Pues eso sería como lo principal, lo que se buscó hacer con este proyecto, la relevancia que tiene. Y creo que también es eh, importante el tema, como menciono. Estaba muy enfocado del lado de tanto del diseño como de la medicina, de la ergonomía. Entonces siento que incorpora bien estos ámbitos que hace una buena integración del trabajo en conjunto y como menciono, es una demostración de lo importante y valioso que es estos trabajos en conjunto entre distintas disciplinas que muchas veces pensamos están muy alejados o poco se relacionan y pues la verdad es que complementan muy bien y terminan por hacer procesos muy bien estructurados, muy bien definidos, que se llevan a cabo de manera muy dinámica, con un muy buen entendimiento, y pues sería ese el punto. Creo que también queda muy bien para el tipo de evento que se menciona, la cuestión del interprofesionalismo, este trabajo que menciono entre expertos en distintas áreas que cuando combinan sus conocimientos, sus quehaceres, sus técnicas, sus metodologías, se logran pues resultados muy buenos. Y pues eso sería todo. Agradezco su consideración para ah, ah, elegir este proyecto para ser presentado el día del evento. Eh, pues sin nada más que decir, gracias y saludos.